tenemos un grupo de pacientes pluripatológicos y crónicos que trabaja en estos temas y evidentemente la diabetes pues, está de pleno en este tipo de pacientes. Pues para ello tenemos aquí hoy dos personas muy implicadas en el tratamiento y en la investigación de este perfil de pacientes, como es al doctor Vallejo Maroto, que trabaja en el Servicio de Medicina Interna de San Juan de Dios, en Aljarafe, en Sevilla, y a la doctora Pilar Cubo, que es internista del Universitario de Infanta Cristina de Parla. Ellos van a hablar un poco de un documento que han trabajado y qué papel juega la diabetes, digamos, en este documento. Le damos la palabra al doctor Ignacio Vallejo, en primer lugar. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por tu invitación y por la confianza que has puesto en Pilar Cubo y en mí para estar aquí hoy con vosotros para hablar de más que una propuesta de manejo de la diabetes en la persona mayor, de los retos que nos enfrentamos en muchas ocasiones los profesionales sanitarios que tenemos que tratar con los ancianos, ¿no? Hay excelentes documentos del manejo de la diabetes en este perfil de pacientes, ya se han presentado, incluso en el propio algoritmo que el grupo de diabetes, de obesidad y nutrición ha revisado y que se va a presentar en estas jornadas. Nosotros no vamos a insistir en daros pistas sobre cómo debemos de tratar a las personas ancianas, sino qué debemos de hacer con los mayores para no solamente tener nuestra perspectiva clínica, sino identificar aquellos aspectos de necesidades, de vulnerabilidades, que en definitiva nos aporta una herramienta que es la pieza clave del documento que se está trabajando, que es la valoración integral, y que pensamos que nos puede ayudar a los clínicos y a otros profesionales sanitarios a, de alguna manera, bueno, pues tomar decisiones lo más acertadas con nuestros pacientes, ¿no? Bueno, como ha comentado Javier, yo soy un internista. Aquí os dejo referencias de mi correo electrónico y de mi perfil de cuenta en Twitter por si luego a lo largo de la exposición surge algún tipo de duda que queráis comentar para que podáis hacerlo con libertad, ¿no? Y quería empezar haciendo una reflexión que ya aportaba Javier y es el hecho de que, bueno, está claro que todos sabemos ya que el perfil de pacientes que atendemos en todos los ámbitos y niveles asistenciales ha cambiado en estos últimos tiempos, ¿no? Cada vez tenemos personas más ancianas, personas más con morbilidades. Evidentemente, por supuesto, la diabetes ha tenido un protagonismo notable y lo sigue teniendo nuestros pacientes ancianos, ¿no? Y esto es una cuestión que sabemos que va a ir, lógicamente, a más, ¿no? Pero yo quería llamar también la atención sobre otra realidad innegable y es que, bueno, pues la medicina sigue avanzando desde un punto de vista tecnológico y nos está proporcionando, paralelamente, pues mejores cuidados, nuevos tratamientos, nuevas estrategias terapéuticas, ¿no? Y bueno, y tenemos un país que afortunadamente pues sus determinantes sociales de salud, aunque pueden ser mejorables, pues no son malos, ¿no? Pero en ese ámbito de concurrencia de personas mayores, personas ancianas, con comorbilidades, con diabetes, con otros problemas de salud y además estas circunstancias que les planteo a ustedes, nos surgen a los que trabajamos intensamente pues, con los pacientes mayores, con los pluripatológicos, algunas dudas, ¿no? Que yo quería compartir con vosotros para que luego podamos, si os parece, debatir, ¿no? En primer lugar, si no será necesario que tengamos que establecer nuevas competencias en nuestros profesionales, la formación de los residentes, ¿no? Y qué cuestiones tenemos que aprender, qué tenemos que optimizar. En segundo lugar, si no tendremos también que hacer algunos cambios en los modelos de atención y tendremos que buscar esa coordinación más extrema con otros compañeros de ámbito generalista, los médicos de familia, los geriatras, los médicos que están en urgencia. Y por último, y no menos importante, si no tendremos que ir pensando también que muy probablemente las expectativas y la experiencia de las personas mayores ante la enfermedad y ante la diabetes pues no sea la misma y que recomendaciones que yo a priori me planteo muy claras para personas jóvenes, a lo mejor a los ancianos pues les chirrían o no les resultan tan importantes, ¿no? Hay que acabar ya con un hecho innegable, que es que la discriminación basada en la edad obviamente es inapropiada, ¿no? Ya no podemos hablar de que a partir de X edad pues ya no podemos hacer o dejamos de hacer, ¿no? Pero sí que tenemos que hacer, y es una esencia del documento que se está trabajando, el poner en el interés de que la persona mayor viene pues, con una serie de comorbilidades clásicas que ustedes conocen perfectamente, como es la cardiovascular y la respiratoria, pero también viene con otras piezas de un puzzle complejo, entre ellos la diabetes, la enfermedad oncológica. Tenemos muchos pacientes mayores crónicos, ancianos, con desnutrición, con sarcopenia, con dificultad para movilizarse, que es otra de las claves y de la estrategia de la atención que tenemos que tener presente, ¿no?
Me gusta mucho esta diapositiva que les traigo de mi compañero Máximo Bernabeu, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, porque es muy representativa de una idea que seguro que ustedes también tienen, ¿no? Y es que cuando nosotros nos enfrentamos a personas más jóvenes, pues la línea de la buena práctica clínica es muy amplia y a veces, bueno, no es tan complejo trabajar, ¿no? Pero cuando empezamos a centrarnos en qué tenemos que hacer con las personas mayores y con las personas de edad avanzada, esa línea de buena práctica clínica se estrecha bastante, ¿no? Y es fácil caer en el nihilismo de decir, bueno, no hacemos nada, ¿no? Porque total es mayor, ¿no? O bien, bueno, vamos a obstinarnos terapéuticamente cuando a lo mejor lo que tendremos que hacer es una intensificación de cuidados en la diabetes, o a lo mejor no tenemos que hacer un control tan riguroso, y eso lo saben ustedes muy bien, ¿no? De tal forma que, bueno, pues lo que les sugerimos nosotros desde el documento es intentar hacer ese abordaje integral conjunto, donde a veces las guías de práctica clínica son difícilmente aplicables a este ámbito de personas mayores, donde tendremos que incorporar perspectivas sociofamiliares, de cuidados, cambios en la organización y, por supuesto, a ver qué opinión tienen los pacientes, qué opinión tienen también las personas, ¿no? Y saber que hay diferentes tipos de pacientes ancianos, porque yo puedo tener un paciente con 75 años muy sano, pero también me puedo encontrar con un anciano frágil, o me puedo encontrar ya con un paciente geriátrico, en donde probablemente los objetivos, la intensidad de los cuidados y la intensidad del tratamiento, y particularmente en la diabetes, que es el tema que abordamos, pues tendrá que quizá plantearse con otros ámbitos, ¿no? Por eso hablaba al principio de lo importante de las competencias y de que hasta qué cierto punto nosotros y nuestros residentes y las futuras generaciones pues tienen que intentar adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? Esto no es un capricho ni un antojo nuestro del grupo ni de la sociedad, ¿no? Esto sale ahora bastante, ¿no? Y de hecho recientemente una editorial del British Medical Journal acompañaba una reflexión sobre la necesidad de este ámbito de aumento de competencias generalistas, ¿no? Yo creo que esto lo saben muy bien por los que nos dedicamos, como los médicos de familia, los que están en la urgencia, los geriatras, los internistas, pero aquí seguro que hay a lo mejor cardiólogos, nefrólogos, otros especialistas donde, bueno, mi mujer es endocrino y yo hablo muchas veces con ella de, bueno, pues tú tendrías que saber también qué significa pluripatología, comorbilidad y todas estas cuestiones que son de un ámbito generalista que te pueden ayudar de alguna manera a, pues, a trabajar con las expectativas y con las necesidades de las personas, ¿no? En este ámbito nosotros estamos trabajando un documento que lo que pretende, en definitiva, y que esperamos que salga a la luz pronto, es establecer algunas herramientas que nos ayuden de alguna forma pues, a orientar esta atención y a tomar unas decisiones coherentes con nuestros pacientes, ¿no? No le hagan mucho caso a lo que viene de las recomendaciones, porque ayer mismo nos reunimos en Madrid y todavía estábamos debatiendo sobre qué podíamos incorporar en uno o en otro ámbito y ya se los dejaremos cuando esté la versión ya un poco más definitiva, ¿no? Pero quería avanzar también sobre que esto lo intentamos engarzar en una circunstancia que nos parece importante y es también el cambio del modelo de la atención, ¿no? Se habla mucho del ámbito de la fragilidad, ¿no? ¿Qué significa ser frágil, ¿no? Pero está claro que hay muchos estudios ya de evidencia científica que nos dicen que los ancianos frágiles tienen peor pronóstico en las urgencias, tienen peor pronóstico en la hospitalización, en la UCI, en la cirugía, y que es necesario que vertebremos la orientación de nuestro sistema sanitario, no me refiero solamente en el ámbito de los hospitales o de las consultas, sino también en atención primaria, para intentar evitar ese deterioro y esa pérdida de reservas fisiológicas de las personas mayores e intentar trabajar además propuestas con los propios pacientes, como nos establece esta interesante reflexión, ¿no? Les traigo dos datos que a mí me han parecido terroríficos, sobre todo para los que nos dedicamos a la hospitalización, porque esto no lo saben muy bien las personas ancianas ni tampoco sus cuidadores, pero la realidad es que el 50% de las personas que damos de alta de los hospitales se van con pérdidas irreversibles de la funcionalidad. Y este dato es alarmante, pero la implicación psicológica que tiene la persona mayor también me parece que es relevante. Y bueno, les traigo a la derecha de la diapositiva un comentario que además dio mucho debate en las redes sociales hace unos meses, porque le preguntaban directamente a los ancianos y ellos decían que era peor quedarse encamados después de una hospitalización que fallecer, con lo cual a uno pues, se le ponen un poco los pelos como escarpias, ¿no? Y esto nos obliga quizá a hacer una reflexión de que sí es cierto que tenemos que intentar de alguna manera buscar orientaciones, ¿no? Orientaciones que estamos buscando también en el documento. Y estamos, insisto, en una reunión del Grupo de Obesidad, Diabetes y Nutrición, ¿no? Sobre la importancia del cribado de desnutrición en nuestros hospitales, ¿no? En las personas mayores, ¿no? Que muchos de ellos vienen ya con un componente de desnutrición relacionada con la enfermedad crónica no despreciable, ¿no? O ver qué podemos hacer con la funcionalidad, y aquí habrá que implicar a otros profesionales, o incluso evitar problemas derivados de la hospitalización como puede ser el delirium. Y todo esto va convergiendo en una línea que yo creo que es importante que trabajemos desde el primer momento, y es la necesidad que tenemos de reforzar que, bueno, pues tenemos que tener más trabajo en equipo. Y tenemos que pensar en que, aparte
de que estamos nosotros, que los profesionales, los clínicos, los médicos somos muy buenos solistas, pero nos cuesta mucho trabajar en orquesta, pues que hay otros actores que también nos pueden echar una mano, sobre todo cuando tenemos que hacer valoraciones en las personas mayores, ¿no? Las enfermeras, este año es el año de las enfermeras y de las matronas, ¿no? Las trabajadoras sociales, ¿no? Y ¿por qué no la incorporación de otros profesionales sanitarios en este mismo dibujo, ¿no? Farmacéuticos, rehabilitadores, fisioterapia, psicólogos, dietistas, y establecer, lógicamente, oportunas sinergias con los médicos de familia para las transiciones, la continuidad, porque, en definitiva, el paciente mayor está en su domicilio, está en su casa. Nosotros, como especialistas, lo vamos a ver en un momento biográfico puntual, como puede ser la consulta, como puede ser el ingreso, que probablemente, además, no sea representativo de la realidad del continuum que nos puede dar el médico de familia, ¿no? De lo mismo pues con los urgenciólogos o la gente o los geriatras, ¿no? Pero también se nos ofrece a veces dificultades y problemas porque esta perspectiva de cuidados que tenemos nos ha llevado a que tengamos pacientes con enfermedades avanzadas que se hacen muy dependientes de los hospitales, ¿no? Y bueno, pues seguro que ustedes padecen, los que trabajamos sobre todo en el hospital, ese estrés que tenemos en ocasiones de enviar el paciente a casa, ¿no? Y la colaboración estrecha con los médicos de familia y con otros elementos como puede ser las enfermeras gestoras de casos, creo que es importante que lo pongamos sobre la mesa. Y sobre todo, y por último, ya voy finalizando, trabajar con esas expectativas o experiencias de las personas mayores. Yo recuerdo a Víctor Montori, que ustedes a lo mejor conocen, que es un endocrino de la Clínica Mayo en Rochester, en Estados Unidos, que trabaja mucho sobre la toma de decisiones compartidas, abordar bueno, una reflexión sobre un paciente mayor con su diabetes que quería insulinizarlo, bueno, muy descontrolado, y el hombre, pues no quiero, no, y después de darle muchas vueltas a esta conversación, con cierta vergüenza el paciente, después de varios encuentros, termina admitiendo que el problema es que no quiere insulinizarse porque dentro de un mes se casa su hija y le da miedo hacer una hipoglucemia o tener una complicación con el tratamiento y desbaratarle pues toda la fiesta, ¿no? Por eso le digo que en muchas ocasiones, cosas que tenemos claro, que los algoritmos nos proponen, pues luego hay que reflexionarlas en el entorno de la experiencia de la propia persona e intentar aportar valor a lo que nosotros hacemos. Y esto nos lo están recordando, afortunadamente, ya desde diferentes sociedades, donde también nos animan a que intentemos, bueno, aportar resultados que importan a las personas, ¿no? Y yo ahora voy a sembrar un poquito de controversia, porque es cierto que todos estos algoritmos, objetivos de control, guías de práctica clínica y de proceso, pues están muy bien y nos ayudan, pero yo no tengo muy claro, y esto también es una frase de Víctor Montori, si son útiles o si son útiles para el paciente que tenemos delante, pero nos van a resolver bien las necesidades de la persona que yo tengo delante, ¿no? Y en ese ámbito pues tendremos que sentarnos y plantearnos que si verdaderamente, como estamos intentando trabajar en el documento, tenemos que aportar una visión integral, una visión centrada en la persona, pues tendremos también que pensar en preferencias, en valores y en toma de decisiones compartidas, en alinearnos con las perspectivas de los valores y de las prioridades de nuestros pacientes y de trabajar sobre todo con las personas mayores cuando se encuentran con enfermedades crónicas que están muy avanzadas, ¿no? Termino con estas tres reflexiones y estas tres ideas para llevarnos a casa. Tenemos que afrontar de alguna manera este cambio del patrón demográfico y del perfil epidemiológico de las enfermedades, ¿no? La diabetes está muy presente en nuestras personas mayores, ¿no? Y tenemos que intentar ver si bueno, pues el abordaje clínico es suficiente, que nosotros pensamos desde el grupo que no, que hay que añadir otros aspectos que nos ayuden a tomar decisiones certeras, ¿no? Será necesario, por tanto, que efectivamente intentemos mejorar nuestras competencias y, ¿por qué no?, nuestras habilidades blandas, porque insisto que hay mucho trabajo en equipo por hacer, ¿no? Y reorientar un poco nuestra atención para satisfacer estas necesidades, que no deseos, sino necesidades de nuestras personas mayores, ¿no? Y tener en cuenta, como les ponía en el ejemplo de antes, pues estas expectativas y esta experiencia que aportan los mayores, que probablemente no sean las mismas que las personas más jóvenes. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Damos la palabra a la doctora Cubo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a la organización por habernos invitado al grupo de pluripatológico a esta reunión de expertas en diabetes. Y nosotros lo que hemos querido es que Nacho ha introducido toda la parte más teórica y conceptual, y yo voy a hacer una cosa totalmente diferente, que es una parte mucho más práctica. Bueno, no sé si va a arrancar mi presentación. Pues si no, mientras tanto hablo. Yo voy a traer a un paciente aquí a la sala. Es un paciente de mi consulta.
Es un paciente diabético, pero es un paciente con mucha más patología. El paciente que nos va a acompañar en la presentación es Gaspar, es un paciente que veo habitualmente a la consulta. Tiene 72 años y tuvo hace 20 años una endocarditis que se complicó con una espondilodiscitis. Hubo que poner una prótesis mitral mecánica. Él es Gaspar. Ya ha tenido múltiples descompensaciones por insuficiencia cardíaca. En el último año está mucho más estable. Tiene una fibrilación auricular y está anticoagulado. Tiene una insuficiencia renal avanzada, es EPOC, es hepatópata, tiene una anemia multifactorial. Es un paciente pluripatológico y ahora veremos que probablemente anciano. Como ha dicho Nacho, algoritmos de abordaje, está aprobado un abordaje que aprobaron varias sociedades, entre ellas la nuestra, que se revisó en el 2018 y que nos orienta cómo tenemos que tratar a los pacientes diabéticos. Bueno, el consenso, y es lo que va a salir otra vez en la revisión actual que se presentaron en este congreso, en esta reunión, nos dice que en un paciente de más de 75 años, que es una cifra arbitraria, podríamos haber puesto 70, hay que hacer una valoración integral, que esto es de lo que hemos estado hablando en la teoría y es lo que quiero traerles a la práctica. Si después de una valoración multidimensional detectamos que el paciente es dependiente, que tiene una demencia moderada o severa o que es frágil, elegiremos unos fármacos, obviamente, que tengan menos riesgo para el paciente, ¿no? Elegimos metformina, inhibidores de la DPP4 y, si es necesaria, insulina en pautas simplificadas. Y si estamos ante un paciente anciano pero robusto, podremos elegir cualquier otro grupo farmacológico. Esto es sencillo. Lo que hay que hacer es hacer una buena valoración para saber qué tipo de paciente es. Bueno, uno de los pilares de la valoración multidimensional es la valoración funcional. Todos ustedes conocen la escala Bartel, que tiene 10 ítems, pero que hay que pasarla. No vale con decir que el paciente es independiente sin haber pasado una escala. La escala Bartel la podemos pasar en 5 minutos. Y me dirán, yo no tengo 5 minutos en la consulta. Bueno, si no tenemos 5 minutos, hay una parte validada, que es el mini Bartel, que se hacen 2 preguntas disparadoras. Si sube y baja escaleras solo y deambula, y en caso de que diga que sí, se considera que el paciente tiene un Bartel mayor de 90 y por lo tanto no tiene dependencia, y si la respuesta es no, entonces se considera que el paciente puede tener una dependencia funcional y se pregunta si es capaz de comer solo. Y si es capaz de comer solo, habrá que hacer un Bartel completo, pero si no es capaz de comer solo, estaremos ya ante un paciente que tiene una dependencia severa y tendremos que actuar en consecuencia. Otra de las cosas de las que ha hablado Nacho es la fragilidad. Existen muchas formas de medir la fragilidad y habrán ustedes oído hablar de la velocidad de la marcha o del test de levántate y anda, pero esta escala no quiere decir que sea la que vayamos a aprobar en el consenso, pero sí que me parece que en la consulta es muy fácil de pasar. Es el Frail y, como ven, hay preguntas como si tiene dificultad para subir escaleras, que ya las hemos preguntado en el Bartel, y algunas otras que sacamos por la historia clínica o que preguntamos en la valoración nutricional, como si ha perdido peso. Si 3 de estas preguntas nos salen positivas, entonces estaremos ante un paciente frágil. Otra de las cosas que miraremos es si el paciente tiene riesgo de caídas. Las enfermeras en nuestros hospitales, en muchos de nuestros hospitales, pasa el Downton, pero nosotros simplemente tenemos que tener la sensibilidad. Si un paciente tiene alteración de la marcha y se ha caído ya previamente, ojo a las caídas y ojo al paciente diabético que se cae, sobre todo porque seguramente que tenga otros factores de riesgo vascular, no elijamos hipotensores que producen hipotensión ortostática en un paciente frágil que se cae. También la valoración nutricional tenemos que hacerla de la forma más sencilla posible. Este es el MNA Short, que tiene 5 preguntas y, de nuevo, si ven, muchas de ellas las hemos preguntado. La movilidad ya la hemos preguntado en el Frail si ha perdido peso. Estamos preguntando lo mismo, es decir, no hay que preguntarlo 25 veces. Hay que saber en la cabeza que estamos pasando esa escala. Bueno, pues este es Gaspar y entra en mi consulta de esta manera. Gaspar tiene un índice de masa corporal de 32, trae una analítica que tiene un filtrado de 39 y una hemoglobina glicada de 4. Es un paciente polimedicado, como ven, toma 9 fármacos y para la tensión en este momento tomaba metformina cada 12 horas y alogliptina una vez al día, ajustada a la función renal. Lo que quiero es que escuchemos la valoración multidimensional que hacemos con Gaspar. Vale, cuando tú
caminas, por ejemplo, desde la puerta del hospital aquí, ¿te fatigas o No, Nada. Cuando yo con mi carro, yo no me fatigo. Yendo con mi carro. Entonces, con el andador? con el andador. Vale. Yo voy muy bien. O sea, que, por ejemplo, si tienes que dar una vuelta alrededor de tu casa a la manzana, no te fatigas. No. Ni te cansas tampoco. Pero tengo que parar una o dos veces. ¿Por qué te paras? Porque me duele. No porque me fatigo, no. Es que la pierna, el dolor se cruza a esta pierna. La Entonces, ciática. tengo Vale. que parar. O sea, que no te paras por cansancio ni por fatiga No, ahora. es por la pierna. Vale. O sea, que tú, con las actividades que tú haces, ahora mismo no te fatigas con nada. No. Vale. ¿Te ha dolido el pecho alguna No. vez en este tiempo? No. Esto no. ¿Y atrás en los gemelos, andando, que te duelen los gemelos? Aquí. La pantorrilla. La pantorrilla, Sí. cuando se me pone el dolor y De se la va espalda. bajando, tengo que parar porque a me duele el En pie. la otra no. En En esta la, no. en la otra pierna no te duele. Vale. En esta, la que no me deja andar. Vale. ¿Tú puedes subir un tramo de escaleras? Un tramo. No. No puedes. ¿Por qué? Porque no, porque si hay la escalera, que hay barandilla, entonces sí. Vale. O sea, que si tú te ayudas, puedes subir un tramo Sí. de escaleras. Si yo me ayudo, que haya barandilla, yo me voy agarrando, subo. Ujú. Sin ayuda no subes, Si no hay barandilla, no porque me puedo caer. porque te da miedo. No que me dé miedo, es que sé yo que no lo voy a poder subir. Vale. ¿Te has caído últimamente alguna vez? ¿En el Sí. último año te has caído alguna No vez? me he caído en ninguna, No. Sí, Pero- caíste solamente en la cama. bueno, que sí, en lo de la cama. ¿De la cama? Y me hice un Un Madre moratón. mía. ¿Qué te pasó? pues no lo sé, Te apareciste en el suelo. que yo pegué en un golpe en el suelo, No sabes si es que fuera a levantarse o a que darse me la ponía vuelta en a la la cama. cama. Pero luego paseando y eso no te has caído nunca, ni en No, la calle, ni en casa, ni nada de nada. Paseando no. Tú comes solo, ¿no? Sí. Tú cortas la carne, el filete, todo y Y comes si le solo. tengo que ayudar a hacer la comida, le ayudo a hacer la comida. Vale. Ayer mismo le hice ¿cómo se dice ahí en el pueblo? Un puré. Un puré. Claro. Se lo hice Vale. y comimos los dos. Muy bien. En los últimos meses, ¿cómo estás de peso? ¿Te pesas a diario? Sí. Vale. Muy bajando. Vale. ¿Sabe usted que pasaba ya casi 90 kilos? Sí. Ahora ya peso 75,400. Vale. Pero no has perdido peso porque tengas menos apetito, es porque No. has ido perdiendo líquido que te sobraba, ¿no? Esa, digo yo, Vale. pero casi siempre he pesado de 85, pero ahora no lo sé por qué. Porque yo como todos los días. Lo cuenta muy bien, ¿no? No sé por qué estoy perdiendo tanto peso, porque yo como todos los días. Es un paciente frágil, ¿no? Ha descrito todos los criterios de fragilidad. Necesita un andador, no puede subir, necesita andador para caminar, no puede subir escaleras, está perdiendo peso y no sabemos bien por qué. Bueno, aparte de esta valoración funcional hay que hacer una valoración cognitiva y del área afectiva. El Pfeiffer es el que probablemente conocen ustedes, es un screening de detección de demencia, pero hay formas más cortas para si tenemos que tomar una decisión en la consulta, que es el mini Pfeiffer. Son 3 preguntas: ¿cuándo nació usted? Y si no sabe contestar esa pregunta, tendremos que pasar un test de detección de demencia con más calma. Si la respuesta es que acierta, preguntaremos qué día es hoy y que hagan la resta de 20 de 3 en 3. Si todas las respuestas son positivas, podremos descartar razonablemente que el paciente tiene una demencia. También hay que valorar la parte afectiva. Saben ustedes que la depresión es un criterio de mal pronóstico en muchas de las patologías y que en los pacientes ancianos a veces no las detectamos o las confundimos con el inicio de una demencia. La escala de Yesa-Base está validada para los pacientes ancianos. Hay algunas que tienen muchas preguntas, pero estas son solo 4 y además se puede dar antes de la consulta, es autoadministrada si los pacientes saben leer y escribir, ¿no? Saben leer. Si no, son preguntas muy fáciles, se siente con frecuencia aburrido o tiene buen humor, con frecuencia se siente desamparado o un poco más complicado preguntar si siente que su vida está vacía. Con 2 o 3 respuestas positivas tendremos que sospechar que el paciente tenga una depresión. Y muy importante también saber de qué tipo de paciente estamos hablando en cuanto a la valoración pronóstica, ¿no? A veces es difícil en los pacientes mayores saber cuál es la valoración pronóstica.
seguramente hayan oído hablar del Profund. Está validado realmente para pacientes pluripatológicos. Hay ancianos que no lo son, aunque la mayoría lo sean. Y esta está validado para el paciente pluripatológico y valora lo mismo que hemos estado haciendo en la escala multidimensional previa. Si ven la demencia, el Bartel y dos cosas que son muy importantes porque disparan mal pronóstico, que es haber tenido un delirium en el ingreso previo y no tener un cuidador cónyuge que le cuide. Si tenemos un Profund de más de 11 y acaba de salir de un ingreso, vean que la probabilidad de fallecer al año es del 70%. Extrememos con estos pacientes los cuidados a la hora del tratamiento que estamos eligiendo, porque tal vez no debamos estar midiendo variables subrogadas, sino viendo la calidad del paciente y evitar sobre todo que tenga efectos secundarios por los tratamientos de la diabetes y de cualquiera. Pues vamos a ver qué nos dice Gaspar. Vale, te voy a hacer unas preguntas del ánimo y de a ver cómo estás de memoria, ¿vale? ¿Tú estudiaste de joven? Yo no he ido nunca a la escuela. Ninguna vez. ¿Y sabes leer o escribir? Sí, Las dos cosas. pero muy poco ya porque me he olvidado. Pero leer, por ejemplo, las pastillas, las cajas de las pastillas, ¿te Sí, apañas para me eso? apaño, sí. Más o menos. Más o menos me apaño. Vale. Es que antes, a usted, yo sabía todo, pero desde que me pasó esto, no sé qué me ha pasado. Que Esto se te ha- salido. Vale. Porque yo sabía multiplicar sin ir a la Y escuela. ahora ya no. Así que, Vale. ¿Te acuerdas qué día, qué mes y qué año naciste? siempre, en el 1947, ¿Qué día y qué mes? el día 23 de abril. Muy bien. ¿Y qué día es hoy? Hoy es, pues, 21 ¿De qué mes? de enero ¿Y el año? del 1920. No. No estamos en el 20 ya, Pero no en 1900. ¿En qué año en estás? el 2020. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Yo 72. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso porque ahora viene una pregunta difícil. Intenta de 20 ir restando de 3 en 3. A ver si puedes. Inténtalo. 20 menos 3, 20 menos 3 son 17. menos 3, Menos 3, 17. 14. menos 3, 14. Menos 3, 11. muy bien. ¿Últimamente habéis tenido alguna cosa que hayas estado muy estresado? ¿Nervioso? No, estéis tranquilos. Porque mi señora me cuida muy bien. Vale. ¿Y tú te aburres con frecuencia? Yo no me aburro. No. ¿Y estás de buen humor la mayor parte del tiempo? Yo, como me está viendo usted ahora, yo estoy siempre. Vale. ¿Con quién vives? Con la señora Andrea, ¿Solos? ¿Vivís solos? solo. Vale. ¿Os apañáis bien los dos solos? ¿Tú estás bien? ¿De salud? Yo únicamente, yo sí me he visto. Lo que no puedo ponerme los calcetines. ¿Necesitas ayuda? Sí. Vale. ¿Hace cuánto que ingresas? Ya hace tiempo. Más de un año. Cuando usted bajó y estuvo sentado usted en la cama conmigo. ¿Y recuerdas, El Gaspar? día 6 no, ya no me recuerdo. No te iba a decir, no, el día no. Ojalá, sería súper dotado. ¿Recuerdas si el último ingreso te desorientaste durante el ingreso? No. No sé si habéis visto a la mujer haciendo así con la cabeza. Él no recuerda que se desorientó. Sí, se desorientó durante el ingreso, ¿no? Después de toda esta valoración, elegiremos el fármaco. Y en función de lo que hayamos detectado en esta valoración multidimensional, haremos el tratamiento adecuado, en la dosis adecuada y para ese paciente en concreto. Si hay que desintensificar o de prescribir porque está en una situación de demencia avanzada, de mal pronóstico vital, lo haremos. Y ojo a los ancianos con la adherencia, porque a veces toman o no toman las pastillas, no tanto porque quieran o no quieran, sino porque tienen dificultades con las cajas o las pastillas. ¿Has ido alguna vez tomar la medicación, Gaspar? No. Nunca. No. ¿Y alguna vez alguna pastilla de las que te mandábamos, tu médico de cabecera o yo, no las tomas porque dices, a mí esto no me hace? O... No, yo me la pongo. ¿Y alguna vez tú tomas algo sin que te lo hayamos puesto nosotros? Yo no, Ninguna vez. ninguna. Solo que no me mande usted o la Itana, que es la doctora que yo tengo allí en Parda. Pues ¿Y yo eres me... pastillero o cómo lo haces? No, nosotros tenemos las cajas. Y yo por la mañana le saco la suya, le saco la mía, saco dos. Porque siempre me equivoco en dos. Siempre se equivocan dos. Esto es lo que hay que trabajar con ellos, ¿no?
El resumen es que es muy importante en el paciente anciano, lo primero, en la diabetes y en cualquier patología, saber en qué situación estamos. El vídeo entero sin cortar dura 9 minutos. Creo que merece la pena en una consulta, por muy poco tiempo que tengamos, dedicarle 9 minutos a escuchar a los pacientes para saber en qué punto estamos. Muchas gracias. El caso no lo he resuelto y entonces este es mi mail y este es mi Twitter. Si quieren podemos comentar qué harían ustedes con este paciente y estos fármacos. Muchas gracias. Yo creo bueno, yo creo que estáis haciendo una labor genial, ¿no?, en este aspecto, pero siempre ocurre, es verdad que, Pilar, acabas de decir que es verdad que se tarda 9 minutos, pero bueno, la sensación subjetiva siempre que es más tiempo. Hay veces que algunos enfermos no tienen la sensación de que tampoco hay que pasar muchas escalas y el médico con experiencia tiene una sensación subjetiva de cierta fragilidad o de ciertas limitaciones y muchas veces la apreciación esa inicial te puede ayudar a tomar algunas decisiones inicialmente, ¿no? ¿Habría alguna posibilidad de no sé, de validar ese sexto sentido que podemos tener algunas veces los médicos? Porque hay determinados enfermos que tú lo estás viendo y estás diciendo, bueno, pues yo creo que aquí ya tenemos que limitar. No sé si tenía una experiencia en eso, comparando un poco lo que es la sensación de la experiencia del médico que trata a los pacientes, eso medido con las escalas, ¿no? Aunque me ha parecido muy interesante lo de las escalas, las mini escalas, ¿no?, que creo que está genial, ¿no?, para este tipo. Bueno, como estamos en un foro de diabetes, mejor vosotros que nosotros para hablar de esto, pero los estudios que se han publicado en pacientes ancianos, se ha visto que con hemoglobinas glicadas de incluso 6, nadie se ha planteado retirar medicación, ¿no?, o dejar fármacos menos agresivos para los pacientes. Luego, probablemente necesitemos un poco más para detectar la fragilidad en estos pacientes. Si no, esto no estaría pasando. ¿Algo que añadir? Bueno, si no tenéis ninguna pregunta, aquí sí, es que no se ve. ¿Le dais el micrófono? Que te dan los ojos la luz y... No, es señalar, bueno, en estos pacientes, claro que hay, como sabemos, muchísimos. Primero, puede ser muy importante el diagnóstico entre una demencia y un Alzheimer, ¿no? Y luego, algo muy importante, que realmente la sanidad pública no cubre un tratamiento para estos pacientes, de una rehabilitación, etcétera. O sea que el tratamiento de estos pacientes, de su propia, digamos, entre comillas, demencia, el origen que sea, pues puede mejorar con una serie de tratamientos, ¿no?, de tratamientos dirigidos a este problema. Entonces, realmente es algo que yo creo que carecemos en la sanidad pública, ¿no? Hay algo, muy poco, privadamente, pero estos pacientes pues están bastante desamparados, yo creo, ¿no? ¿No pensáis así? Yo coincido con tu apreciación. Sin duda es necesario, y lo hemos puesto de manifiesto, que haya determinados recursos que dentro de las piezas del equipo se incorporen, porque está claro que hay un beneficio en la preservación funcional y en la preservación de la fragilidad. Pero también depende un poco de que los profesionales tomemos conciencia de que se pueden hacer determinados cambios culturales en los modelos organizativos que tengan un poco presente estas cuestiones sin que tengamos recursos, ¿no?, o aunque los podamos pedir, ¿no? Y ese ámbito en el hospital, particularmente, que es el medio que yo más trabajo, creo que hay mucho por hacer y afortunadamente ya sí que se van viendo experiencias interesantes, como por ejemplo la del Rey Juan Carlos de fragilidad en Madrid, ¿no?, que está muy orientado a evitar esa situación de deterioro funcional del paciente y en donde está claro que disponen de recursos, pero tampoco desproporcionados, ¿no? Realmente muchas veces los extremos, porque cuando tenemos, ya lo has puesto ahí muy bien, Nacho, los extremos, cuando un paciente está claramente frágil y eso pues está bien, tenemos claro todo el mundo lo que queremos hacer, y luego el otro extremo, el paciente mayor pero que es vigoroso, está bien. El problema está en el medio, ¿no? Entonces, en Gaspar, que ahí es donde hay que insistir, ¿no? Y un poco en la diabetes, pues no dañar e intentar que el paciente se adapte un poco mejor a esa situación, ¿no? Supongo que irá en esta línea el concepto. Eso es. O sea, yo creo que los extremos siempre son más fáciles, ¿no? Ver un paciente con una demencia avanzada, encamado, es
más fácil sabemos dónde estamos. Ver a un paciente de 80 años que hace ejercicio diario, que sale a correr, pues es fácil saber dónde estamos. El problema es que muchas veces nos encontramos con pacientes así. Y yo he puesto de forma deliberada un paciente de 72 años. Es un paciente frágil, tampoco 75, ¿no? Es un grueso importante de los pacientes en los que hay que tomar decisiones. Y a lo mejor decidimos sobre la diabetes no intensificar tratamiento, pero no es para retirar. Tiene un profund bajo y a lo mejor le dejamos la estatina. Hay que valorarlo. Son muchas cosas las que tenemos que valorar en este paciente. Muy bien, bueno, pues estamos por cerrar la mesa y nos queda la última. Muy bien.